Debido a la oscuridad que surge de la multiplicidad de opiniones, las personas son incapaces de conocer el Raja Yoga. El compasivo Swatmanara compone el Hatha Yoga Pradipika como una antorcha para disipar la oscuridad. Como una casa que protege a uno del calor del sol, el Hatha Yoga protege a sus practicantes del calor abrasador de las 3 tapas. Y de manera similar, es la tortuga de apoyo, por así decirlo, para aquellos que están constantemente dedicados a la práctica de yoga. Con estas palabras inicia el Hatha Yoga Pradipika, el manual medieval de Hatha Yoga que terminó convirtiéndose en el manual más divulgado entre los yogis y las yoginis contemporáneas. En las clases y certificaciones de yoga nos explican que este libro es la referencia más importante, si no es que la única, en la que se habla de la práctica de yoga físico conocido como Hatha Yoga. Nos enseñan que antes del tantrismo, el cuerpo era visto como un obstáculo que nos impedía apreciar la verdad tal cual era, y por lo mismo, este no era considerado en la práctica de Raja Yoga. Pero con la llegada del tantrismo, los practicantes buscaron nuevas formas de andar por el camino del yoga, incorporando al cuerpo como una parte fundamental de la práctica. A fin de cuentas, este cuerpo es el vehículo a través del cual podemos dedicarnos al conocimiento y a Dios, permitiéndonos acercarnos al estado del yoga. Cuando nos hablan del Hatha Yoga Pradipika, parecería que leer este manual nos permitiría profundizar nuestra práctica de yoga, pero la realidad es muy distinta. La verdad es que el Pradipika es un manual que describe una práctica radicalmente diferente al yoga postural contemporáneo que realizamos hoy en día. Por lo mismo, esto que nos enseñan en los salones de yoga tiene poco o nada que ver con la realidad. Yoga, una disciplina ancestral que se convirtió en uno de los negocios más lucrativos de la industria del fitness. ¿Cómo es que esta técnica antigua se convirtió en un negocio espiritual? ¿Realmente es yoga lo que practicamos hoy en día? ¿Qué chingados es el yoga? Yoga y más allá, un podcast en el que buscamos entender la evolución de la práctica de yoga desde su filosofía ancestral hasta la práctica postural contemporánea. Acompáñanos a profundizar en esta práctica, entender sus conceptos y desmenuzar su historia. Durante los últimos 3 episodios nos hemos dedicado a hablar brevemente sobre la historia del yoga occidental. Explicamos la versión simplificada que nos venden en las certificaciones y cursos occidentales, y después realizamos un viaje a través de la compleja historia de la occidentalización del yoga. Uno de los puntos más importantes dentro de esta historia es el surgimiento del espiritismo y el ocultismo occidental, pues fueron estos los grupos que más se interesaron en la práctica de yoga, analizándola y fomentando los intercambios filosóficos entre la India y Occidente. De hecho, estos grupos, y en especial las y los teósofos, tuvieron una influencia directa en el pensamiento de la India, recreando la visión que tenían los gurús hindús y yogis. La influencia de la sociedad teosófica en la India fue tan grande que incluso las nociones de hinduismo de Mahatma Gandhi fueron aprendidas gracias a Elena Blavatsky y a otros teósofos, tema en el que ahondaremos en los siguientes episodios. Por lo pronto, llegó el momento de empezar a hablar de las diferencias que existen entre el yoga tradicional o ancestral y el yoga que practicamos hoy en día, demostrar las diferencias fundamentales entre ambos mundos. Y en este episodio, lo haremos desde la perspectiva del Hatha Yoga Pradipika. Bienvenida y bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast en el que buscamos analizar la manera en la que practicamos y entendemos el yoga en la actualidad, desde un punto de vista crítico e informado. Un espacio en el que buscamos romper con las creencias simplificadas y la manera en la que las y los occidentales nos hemos apropiado de esta práctica ancestral para crear una industria millonaria. Yo soy Rodrigo Delgado, y en esta ocasión te hablaré sobre el yoga medieval y en especial sobre la manera en la que se entendía la práctica de yoga en el Hatha Yoga Pradipika, el manual más importante de yoga ancestral según Occidente. Acompáñame en este recorrido a través del yoga medieval derivado de las enseñanzas de Goraknath. ¿Qué es el Hatha Yoga Pradipika? Como ya lo he mencionado, el Hatha Yoga Pradipika es considerado el manual más importante en el mundo del yoga postural. De hecho, en muchas clases y certificaciones aseguran que es el primero en el que se explica la práctica de yoga, describiendo los diferentes aspectos de la práctica. Incluso en Wikipedia se puede encontrar esta afirmación, pero la verdad es que este no es ni el primero ni el único manual de yoga medieval. Hoy en día se discute cuál es el texto más antiguo, pero la disputa se encuentra entre el Goraksha Samhita y el Datareya Yoga Shastra. Además, en la misma época de Pradipika se escribieron otros manuales como el Yoga Villa, el Hatha Ratnavali, el Shiva Samhita y el Gheranda Samhita. Si existen tantos manuales medievales,
¿Por qué le damos tanta importancia al Hatha Yoga Pradipika? Resulta que este fue el primero de los manuales en traducirse al inglés y por lo tanto fue estudiado desde finales del siglo XIX, logrando posicionarse como la única fuente de conocimiento medieval. El Pradipika fue escrito por Swami Swatnamara, discípulo directo de Swami Goraknath, alrededor del siglo XV de nuestra era, con la idea de brindar una luz en torno al yoga. De hecho, el nombre de este texto puede traducirse de manera literal como la lámpara que ilumina el yoga de la tortura. Y es que a diferencia de lo que nos enseñan, Hatha no se traduce como sol y luna, sino como forzar, torturar u obstinación, mientras que Pradipika se traduce como lámpara que ilumina mucho. Cabe mencionar que a lo largo de la historia se han encontrado diferentes versiones de este manual, con ligeros cambios dentro del texto y el nombre del mismo. Por ejemplo, en la biblioteca de la Universidad de Viena existen 4 manuscritos diferentes, aunque la esencia del contenido no cambia en absoluto. Este manual de yoga está compuesto por 389 shlokas o versos y se divide en 4 capítulos, mismos que vamos a comentar brevemente durante los siguientes minutos. Capítulo 1. Se debe practicar Hatha Yoga en una pequeña y solitaria ermita o mata, libre de piedras, agua y fuego, en una región donde impere la justicia, la paz y la prosperidad. La mata debe tener una pequeña puerta y carecer de ventanas. El piso ha de estar nivelado y ha de conservarse muy limpio, cubierto de estiércol de vaca y libre de insectos. El exterior debe ser agradable, con una entrada, una plataforma elevada y un pozo de agua. En tal lugar, el yogi, libre de toda preocupación, se dedicará únicamente a la práctica de yoga, siguiendo las instrucciones de su gurú. Después de realizar los tradicionales saludos a los dioses y a los gurús del pasado, el Hatha Yoga Pradipika inicia de lleno describiendo el lugar donde el yogi debe retirarse para dedicarse de lleno a su práctica de yoga. También habla de los 10 yamas y los 10 niyamas, o normas sociales y personales, a las que todo yogi debe de acatarse para poder iniciar y continuar con la práctica de yoga. Por cierto, estos difieren levemente de los propuestos por Patanjali en los Yoga Sutras. Después de dedicar 2 versos para hablar de estos temas, entra de lleno a los asanas o posturas, diciendo que, siendo el primer accesorio de Hatha Yoga, asana se describe primero. Debe practicarse para lograr una postura estable, salud y ligereza de cuerpo. De esta forma, Swatmarama describe brevemente posturas como Swastikasana, Gomukhasana, Virasana, Kurmasana, Kukutasana, Utkata Kurmasana, Dhanurasana, Matsyendrasana y Savasana. También nos explica que Shiva enseñó 84 asanas de yoga y que de esas, únicamente 4 posturas son importantes: Siddhasana, Padmasana, Simhasana y Bhadrasana, las 4 posturas de meditación. Curiosamente, en el Hatha Yoga moderno existen mucho más de 84 posturas y día a día surgen nuevas posturas. Más allá de las posturas, un detalle que hace que este primer capítulo sea tan interesante es el hecho de que describe la dieta a la que todo yogi debe acatarse para poder alcanzar el éxito. Con toda seguridad, el brahmacharian que observe una dieta moderada y practique el Hatha Yoga renunciando a los frutos de sus acciones se convertirá en un siddha en el plazo de un año. Seguir una dieta moderada quiere decir alimentarse con comida agradable y dulce, dejando siempre una cuarta parte del estómago y dedicando el acto de comer a Shiva. De acuerdo a este manual, los yogis deben de evitar todos los alimentos que sean amargos, agrios, picantes, salados y muy calientes. Así que tenemos que olvidarnos del chile y del café. Además nos dice que los vegetales verdes, el ajonjolí, la mostaza, las bebidas alcohólicas, el pescado, la carne y el requesón, entre muchos otros alimentos, los debemos de evitar lo más posible. Tal parece que las y los mexicanos nunca podremos alcanzar el yoga. Por cierto, también debemos de evitar los alimentos recalentados, así que vete olvidando de los festines navideños. Lo que sí se puede comer es el trigo, el arroz, el centeno, cereales, leche, ghee, azúcar morena, miel, jengibres y legumbres. Swatmarana también nos dice que debemos de evitar los viajes, las relaciones sexuales, las compañías inadecuadas, el ayuno, el esfuerzo físico en exceso y los baños fríos. Curiosamente, en mis certificaciones de yoga me han enseñado que debemos de bañarnos con agua fría. Para cerrar el primer capítulo, el gurú nos dice que cualquier persona que practique activamente yoga, ya sea joven o vieja o incluso muy vieja, enfermiza y débil, puede convertirse en un siddha o perfeccionado. Cualquiera que practique puede lograr el éxito, a menos que sea perezoso. No se logra triunfar en el yoga simplemente leyendo libros o shastras. Tampoco se logra siddhi vistiendo de una forma determinada o conversando sobre yoga. Solo se triunfa a través de la práctica incansable. Sin duda, este es el secreto del éxito. Hoy en día se nos dice que el yoga que practicamos en los estudios y gimnasios es Hatha Yoga. Esto lo afirman porque de acuerdo al modelo de yoga propuesto por este manual, la postura es el primer paso del yoga. Sin embargo,
Aunque asana sí es el primer paso en el Hatha Yoga Pradipika, la postura es la herramienta menos importante dentro de esta práctica, pues únicamente la realizamos para poder mantener una postura estable y salud. Es por eso que este manual dedica únicamente 70 versos a este primer capítulo, dividiéndolos entre asanas, el lugar para la práctica, el alimento y muchos otros temas, mientras que los demás capítulos son mucho más extensos. Capítulo 2. El yogi que realiza perfectamente sus asana, se alimenta con moderación y controla sus sentidos, debe ahora practicar pranayama, siguiendo las instrucciones de su gurú. Mientras la prana sea irregular, la mente permanecerá inestable. Cuando la prana se calme, la mente permanecerá inmóvil y el yogi logrará estabilidad. Por consiguiente, se ha de controlar la prana con la práctica de pranayama. Hay vida mientras haya prana. Si la prana cesa, el cuerpo muere. Por consiguiente, hay que practicar pranayama. Sí, el segundo capítulo del Hatha Yoga Pradipika está dedicado al, adivinaste, pranayama. Esos ejercicios de respiración que solemos realizar al iniciar o al terminar nuestra práctica de yoga. Pero pranayama no se refiere únicamente a sentarse y respirar, colocando un dedo en una fosa nasal mientras inhalas y después exhalar tapando la fosa nasal contraria. No, pranayama se refiere realmente al control de prana, la energía vital que permite la existencia. Sí, la prana entra a nuestro cuerpo a través de la respiración. Y por ende, si aprendemos a controlar la respiración, podremos controlar la prana. Pero, ¿para qué debemos controlar la prana? Aunque el Pradipika no ahonda mucho en esto, explica que el yogi no podrá alcanzar el estado de Unami Avashta si la prana no llega a Shushuma, y la prana no podrá llegar a Shushuma si Ida y Pingala tienen impurezas. Ahora en español. Para poder alcanzar el estado sin mente, mismo que procede al Samadhi o a la iluminación, necesitamos que la energía vital entre por Shushuma, el canal energético central. Y prana no podrá llegar a este canal si los otros dos canales energéticos secundarios, Ida y Pingala, tienen impurezas. Como dato curioso, los nadis o canales energéticos son conductos que se encuentran en todo el cuerpo sutil. Entre los miles de conductos hay 3 que son de suma importancia: Ida, Pingala y el central, que es Shushuma. ¿Y cómo podemos eliminar las impurezas que se encuentran en Ida y Pingala? Simplemente debemos de practicar pranayama diariamente, manteniendo la mente en un estado en el que predomine sattva o la pureza. Habiendo dicho esto, Swatmanara describe el Nadi Sodhana Pranayama. En la postura Padmasana, el yogi debe de inspirar o puraka a través de la ventana nasal izquierda o Ida. Tras contener la respiración, tanto como sea posible, o Kumbhaka, ha de expirar o Rechaka por la ventana nasal derecha o Pingala. A continuación, se debe de inspirar por Pingala, practicar Kumbhaka como antes y expirar por Ida. Después de Rechaka, se debe de efectuar siempre Puraka por la misma ventana nasal. Kumbhaka debe de mantenerse el máximo posible hasta que el cuerpo empieza a transpirar o se pone a temblar. Después de Kumbhaka, se ha de expirar lentamente. Si se hace rápidamente, se reduce la energía del cuerpo. Si se inspira prana a través de Ida, se debe de expirar a través de Pingala. A continuación, se inspira nuevo prana por Pingala y se expira por Ida, siempre después de haber contenido la respiración el máximo tiempo posible. El yogi que se perfeccione con la práctica de yama y practique esta respiración alternada, Nadi Sodhana, purificará todos sus nadis en 3 meses. De acuerdo al Hatha Yoga Pradipika, se debe de practicar pranayama 4 veces al día, practicándolo de forma progresiva hasta alcanzar los 80 kumbhakas por sesión. Como verás, la prana debe controlarse gradualmente, pues esta es como un león que debe domarse y si se busca domarla de golpe, el practicante podría morir. A diferencia del Raja Yoga, donde el cuerpo mundano es visto como un obstáculo para la liberación, en el Hatha Yoga se ve el cuerpo como un vehículo que nos ayudará a adquirir el conocimiento necesario para poder alcanzar la liberación, y por lo mismo es importante mantenerlo sano y puro. Tomando esto en cuenta, el Hatha Yoga Pradipika expone 6 shatkarmas, es decir, técnicas de purificación corporal, mismas que vamos a mencionar tal como aparecen en este manual. Dhauti, la purificación del tracto digestivo. Se traga lentamente una tela humedecida de 4 pulgadas de ancho y 15 palmos de largo, siguiendo las instrucciones del gurú, y se saca a continuación. Basti, la purificación del recto. En Utkatasana y sumergido en agua hasta el ombligo, se introduce en el recto un tubo delgado de bambú y se contrae el esfínter anal para aspirar el agua, agitarla dentro y finalmente echarla fuera. Neti, la purificación de los senos nasales. Se introduce un fino cordón de un palmo de largo por una de las ventanas nasales y se saca por la boca. Trataka, la purificación de los ojos. Se mira fijamente y sin parpadear un objeto pequeño hasta que surgen lágrimas. Nauli, purificación del abdomen.
Inclinar la zona de los hombros hacia adelante apoyando con firmeza las palmas de las manos en el suelo. Hacer girar el vientre hacia la izquierda y hacia la derecha como un remolino en un río. Kapalabhati, purificación de los pulmones. Efectuar rechaka y puraka rápidamente, como el fuelle de un herrero. Si has practicado yoga por algún tiempo, es probable que hayas visto a algunos yogis o yoginis practicando Nauli, y una versión mucho más moderna de Neti. También es posible que hayas escuchado o practicado Trataka, pero entendiéndolo como una técnica de meditación o como yoga ocular. Una vez que el yogi ha purificado su cuerpo, es momento de practicar los diferentes kumbhakas. El Hatha Yoga Pradipika habla de la existencia de 8 kumbhakas, es decir, 8 formas de retener el aliento. Estos son Suryavenanda, Ujjayi, Sitkari, Sitali, Bhastrika, Brahmari, Murcha y Plavin. ¿Te sonaron familiares? Resulta que estos kumbhakas son algunos de los pranayamas que solemos practicar hoy en día, siendo Ujjayi o la respiración victoriosa el más común en cualquier clase de yoga. Por último, este segundo capítulo termina diciendo que no se puede perfeccionar el Hatha Yoga sin la práctica de Raja Yoga y viceversa. Por lo tanto, se han de practicar los dos hasta que se obtenga la perfección en Raja Yoga. Capítulo 3. De la misma forma que Anata, el señor de las serpientes, sostiene todo el universo con sus montañas y bosques, Kundalini es el fundamento de todas las prácticas de yoga. Cuando la dormida Kundalini se despierta por mediación del gurú, todos los chakra y todos los granthi son atravesados. Entonces, Sushumna se convierte en el camino real de prana, la mente queda inactiva y el yogi vence a la muerte. Así se han de practicar con empeño los diversos mudras a fin de despertar a la poderosa diosa Kundalini que duerme cerrando la entrada de Sushumna. Como podrás ver o escuchar, el tercer capítulo inicia hablando de Kundalini y explica que debemos de practicar los mudras con empeño para poder despertar a esta diosa que se encuentra dentro de nosotras y nosotros. Si buscas la palabra mudra en internet o si le preguntas a tu maestra de yoga qué es un mudra, lo más seguro es que te digan que son sellos energéticos que realizamos colocando las manos en determinada posición e imprimiéndole una intención específica, como Anjali Mudra, que se da cuando juntamos las palmas de las manos en postura de rezo. Pero en el Pradipika, los mudras son más bien sellos energéticos que se realizan con todo el cuerpo o con técnicas muy específicas. Por ejemplo, el Kekari Mudra. Con la lengua doblada hacia atrás, se tapona el orificio de conexión del paladar con las fosas nasales y se fija la mirada entre las cejas. Pero la lengua humana está limitada por el frenillo y es imposible que ésta logre cerrar este orificio. Por lo mismo, el Hatha Yoga Pradipika continúa explicando. La lengua debe alargarse gradualmente, cortando el frenillo, agitándola y estirándola hasta que pueda tocar el entrecejo. Entonces, se consigue realizar propiamente Kekari Mudra. Después explica cómo se debe de cortar el frenillo de una manera tan gradual que se termine de cortar a los 6 meses de haber empezado. Un detalle que vale mucho la pena destacar de los mudras del Pradipika es el hecho de que los bandhas, de los que tanto nos hablan en las clases de yoga, se consideran como mudras. Además, la descripción de cada uno de los bandhas es ligeramente diferente a la práctica contemporánea. Bandhas se refiere a cierres energéticos que realizamos con el cuerpo para poder controlar el flujo de prana a través de los nadis. Si has ido a clases de yoga, seguramente habrás escuchado al maestro o maestra decir que cierres Mula Bandha. Se refiere a que debemos contraer ligeramente el suelo pélvico y mantenerlo así durante la postura o la clase completa. El manual medieval de yoga describe los bandhas de la siguiente forma. Se llama Uddiyana Bandha a la retracción del abdomen por encima del ombligo, de tal forma que se empuje hacia la espalda y hacia el diafragma. Es el león que vence al elefante, la muerte. Mula Bandha, presionar el perineo con el talón y contraer el esfínter del ano para hacer subir a Apana. Jalandhara Bandha, contraer la garganta y mantener la barbilla apretada contra el pecho, el hueco del esternón. Jalandhara Bandha destruye la vejez y la muerte. Es importante mencionar que la práctica de cada uno de estos mudras llevará al practicante a obtener siddhis o poderes otorgados por Shiva. Capítulo 4. A continuación se explica la técnica del samadhi que vence a la muerte, conduce a la felicidad eterna y a la gloriosa disolución en Brahman. Samadhi, así como un grano de sal se disuelve en el agua y se convierte en uno con ella, durante el estado de samadhi se produce una unión similar, el estado de equilibrio, unión de Jivatman y Paratman, que se produce cuando cesan todos los procesos mentales, es samadhi. ¿Qué es samadhi? El samadhi es ese estado de iluminación que se alcanza cuando se detienen todas las fluctuaciones mentales, se eliminan las impurezas del cuerpo físico y el sutil, y se despierta a la diosa Kundalini. Es un estado de armonía que se da cuando no hay movimiento de prana y la mente se disuelve en el sí mismo. En otras palabras,
cuando el practicante logra entrar en contacto con Dios. El samadhi es el estado que los griegos definieron como éxtasis, un estado de plenitud máxima y de una intensa lucidez. Es un momento en el que se puede contemplar la verdad absoluta de una manera consciente, permitiéndonos entender mejor la realidad en la que vivimos. Desde un punto de vista psicológico, el éxtasis o samadhi es una pérdida de autocontrol asociada con el misticismo religioso o el uso de ciertas drogas, algo así como una catarsis en esteroides. Y como podrás imaginar, el cuarto capítulo se dedica a hablar principalmente de la naturaleza de samadhi y busca definirlo de una manera muy humana, explicando cómo es que el samadhi termina quemando el karma de quienes alcanzan este estado. Continúa hablando sobre la importancia de lograr detener prana, así como la relación entre esta fuerza vital y la mente. Mente y prana están relacionados entre sí como la leche y el agua que la contiene, siendo sus actividades coincidentes. Si existe movimiento de prana, existe movimiento mental, y si hay actividad mental, lo hay de prana. Si se suspende la actividad de una de ellas, la otra parará. Si una actúa, la otra también actuará. Y si no permanecen quietas, los sentidos estarán siempre activos. Si se consigue controlarlas, se alcanzará moksha o la liberación. La naturaleza de la mente consiste en estar en movimiento continuo, igual que la del mercurio. Cuando ambos quedan inmóviles, ¿hay algo en este mundo que no pueda lograrse? O Parvati. Tanto el mercurio como el prana, cuando se inmovilizan, se vencen todas las enfermedades. Cuando mueren, proporcionan vida. Cuando se controlan, la levitación es posible. El Pradipika continúa explicando la técnica del Shambhavi Mudra y aún en el Kekari Mudra, del que se habló en el capítulo anterior. También habla de la disolución y de la práctica de Nadam, entre otros temas, para retomar el Samadhi, explicando que este puede conducirnos a la liberación o moksha. Un yogi en Samadhi no resulta dominado por el proceso del tiempo, ni por el fruto de las acciones. Nada ni nadie puede afectarle. Un yogi en samadhi no recibe nada a través de los sentidos. No se conoce a sí mismo ni a los demás. Aquel cuya mente no está despierta ni dormida, libre de los recuerdos y del olvido, para quien nada permanece quieto o activo, es realmente un liberado, un Jiva Mukti. Aunque es un texto muy pequeño, el Hatha Yoga Pradipika es un texto que nos revela los aspectos más importantes de la práctica de Hatha Yoga medieval, mostrándonos que el Hatha Yoga que practicamos hoy en día tiene poco o nada que ver con este tipo de yoga. Y es que, mientras que en la actualidad solemos darle prioridad a la postura, diciendo que esta es la droga de entrada para los demás pasos de la Ashtanga Yoga, en este manual únicamente se menciona la existencia de 84 posturas que nos ayudarán a mantener la salud y entrar en meditación. Además, nunca menciona el camino patanjálico del yoga que usamos como Biblia en Occidente. El Hatha Yoga Pradipika describe un gran número de técnicas, mudras y limpiezas que hoy en día podrían parecernos barbáricas. Me refiero a prácticas como Amroli Mudra, mudra que implica beber la propia orina fría, Vajroli Mudra o Kekari Mudra, en el que se corta el frenillo de la lengua poco a poco. La mayoría de los shatkarmas o purificaciones también podrían ser mal vistos en la actualidad, como Dhauti. Y es que vamos, nadie quiere hacerse un enema artesanal en un río. En el siguiente episodio hablaremos brevemente sobre los Yoga Sutras de Patanjali, un texto que, como ya lo dije, se convirtió en una especie de Biblia para los practicantes de Hatha Yoga contemporáneo. También hablaremos del Bhagavad Gita y sobre la historia de cómo se creó o se recreó el yoga postural durante la primera mitad del siglo XX. Y seguiremos hablando sobre el cuerpo filosófico de la práctica contemporánea, explicando de manera general las creencias que tienen las y los yogis occidentales y comparándolas con los demás libros que abordemos. Todo con la finalidad de crear un análisis sobre la práctica de yoga, abordándolo desde el mismo yoga. La idea es que juntos creemos una visión crítica del yoga, para entender y profundizar más con nuestra práctica. Por lo pronto, solo me queda recordarte que puedes dejarme un comentario en la sección de podcast de yoganidra.com.mx o en las diferentes plataformas donde estés escuchando este episodio. Si te gustó el contenido, también puedes consultar los diferentes textos que subimos a nuestra página web, yoganidra.com.mx, y seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Yoganidra MX. No olvides suscribirte a este podcast si te interesan los temas que estamos tratando y ayudarme así a crear una comunidad. Yo soy Rodrigo Delgado y nos escuchamos en el próximo programa de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.